Vamos a continuar con la serie Encuentros con Jesús. Estamos en esta serie de Encuentros con Jesús. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, hay básicamente vamos a llamarla así, tres encuentros con tres personajes que Jesús tiene. Hace 8 días vimos uno, y que tiene que ver con la liberación de un hombre que había estado atado y por demonios, prácticamente él mismo lo dice así, por una legión de demonios. Una legión era entre unos 4,000 y 6,000 soldados romanos. Entonces, imagínense la situación estresante y la situación en la que vivía este hombre. Pero un día viene Jesús y le libera. Y hablábamos hace 8 días de algunas características de ese encuentro, lo que Dios hace en la vida de un hombre. Cuando Dios viene a la vida de uno de nosotros, nunca más podemos seguir siendo iguales. Se generan cambios y esos cambios son radicales. Si de alguna manera usted no si de alguna manera no vemos cambios en nuestras vidas, es porque realmente el Evangelio no ha llegado a nosotros. Es que a lo mejor estamos tratando de conformarnos con ciertos ritos, con ciertas normas. Pero el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios, y ese poder genera cambios. Y en Marcos capítulo 5, nada más para recordar, porque quiero continuar precisamente con la siguiente historia que tiene que ver prácticamente con este mismo capítulo. En Marcos capítulo 5, ustedes por favor vean lo que dice en el versículo 15, lo que hizo Jesús con este hombre. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión de demonios, ahora lo encuentran sentado, vestido y en su juicio cabal. Y analizamos esas tres cosas de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Y vuelvo a repetir, el Evangelio cambia, y quiero que eso quede bien claro en nosotros. El Evangelio no es una superficialidad de espiritualidad. No es que tanto usted y yo amamos a Dios, sino lo que Dios hace en la vida de nosotros, y el Evangelio cambia. Y en este caso, Dios liberó lo que la sociedad no había hecho. Era un peligro para la sociedad, era un peligro para la gente que estaba allí, era un peligro para su familia. Y nadie había podido someterle. Dice la Biblia, en este pasaje, que la gente le ponía cadenas y aún así él las rompía. Y lo que nadie había podido hacer, Jesús vino y en un instante lo hizo. Lo sentó, lo vistió y lo puso en su sano juicio. Y lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros es eso. Ahora bien, la historia no termina allí. Jesús, dice la Biblia, que curiosamente, en vez de que la gente que tenía un gran problema con este hombre, pues viniera y le agradeciera, le dijera que bueno que hiciste eso por nosotros, no habíamos podido hacerle. Quiero que vea, por favor, porque de aquí es un pasaje que quiero que veamos para saltar al siguiente. Dice, versículo 17, la gente comenzó a rogarle que se fuera de su contorno. Observe, por favor, qué interesante. Ahora, usted podrá decir, qué mala gente, qué mala onda con ellos. ¿Cómo es de si Jesús había hecho algo bueno por ellos, por qué ahora le piden que se fuera? Miren, la verdad de las cosas es que muchos de nosotros, sin que verbalmente le digamos que Jesús salga de nuestras vidas, lo hacemos con nuestros hechos. Sin que nosotros le digamos, sal de mi vida o sal de mi contorno, con nuestros hechos, nosotros le decimos, no quiero que te quedes. Quiero tu bendición, quiero tu poder, quiero tu liberación, pero no quiero que tú te quedes. Y esta gente dice, curiosamente, que le rogó. Y mire, hay de ruegos a ruegos. ¿Cuánta gente hoy en día está rogando porque Jesús venga? Pero esta gente estaba ahora rogando porque Jesús se fuera. Y Jesús se fue. Jesús no peleó con ellos. Jesús no se sintió mal. Él se subió a su barca y fue de regreso.
Pero lo interesante aquí, que es lo que no vimos la semana pasada, es que cuando Jesús se sienta en la barca con sus discípulos y viene de regreso, este hombre, el que había sido atormentado y liberado, estaba sentado allí también en la barca. Quería estar en la barca con Jesús. Y Jesús le da una orden. Por favor, vea conmigo en el versículo 18. Al entrar él, es decir, Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Vea las frases. Unos le ruegan que se vaya. Otro le ruega, quiero estar contigo. ¿Cuál es la actitud o cuál es nuestro ruego en esta mañana? ¿Qué es el ruego que nosotros traemos? Hemos tomado un tiempo para orar, pero muchas veces nuestro ruego más grande es bendíceme, dame lo que quiero, dame mi necesidad, pero no quiero quedarme contigo. El ruego de este hombre era déjame estar contigo. Déjame estar contigo. Ahora, miren lo interesante, versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, y cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El reto de cada uno de nosotros como cristianos es que si Dios ha hecho algo en nosotros, no podemos quedárnoslos. Si Dios ha hecho algo en su vida, usted no puede quedárselo. No puede decir es mío. Tenemos nosotros la responsabilidad de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hay un pasaje allá en el Antiguo Testamento donde había un sitio en Samaria, en la ciudad de Samaria, y después de tantos días la gente estaba muriendo de hambre, y entre ellos inclusive llegaron al canibalismo, matar a un bebé para comérselo. Las cabezas de un asno eran vendidas en la carnicería. El hambre era grande. Y mientras dentro están sufriendo por hambre, afuera están los sirios que tienen todo caliente, suficiente comida, suficiente ropa. Y la historia dice que en ese momento, a la puerta de la ciudad, habían algunos leprosos. Y estos también estaban muriendo de hambre. Ellos reflexionaron y dijeron, si nosotros nos quedamos aquí, morimos de hambre. Si nos metemos a la ciudad, pues a lo mejor tengan misericordia de nosotros, pero igual vamos a morir de hambre, o nos matan porque no podemos entrar porque somos inmundos. Y ellos dijeron, bueno, y si vamos al campamento de los sirios, pues nos matan también o nos dan de comer. Y se arriesgaron y fueron. Y dice la Biblia que mientras ellos iban, hubo un gran terremoto donde estaban los sirios congregados en el campamento, y todos huyeron creyendo que había un ejército que venía contra ellos, y todos huyeron dejando la comida que estaba caliente, la ropa, el dinero, todo, y todos se fueron. Y cuando llegaron estos leprosos, todos despistados, sin saber qué había, se dieron cuenta que había suficiente comida. Se dieron cuenta que no había nadie que estaba con ellos para apedrearles, porque eran leprosos. Y entonces empezaron a comer, empezaron a hartarse, llamémosle así. Y a comer, empezaron a meterse en cada una de las tiendas que había allí, sacaron ropa, sacaron dinero, y los empezaron a guardar y a enterrar. De repente, uno de ellos dijo, no está bien lo que estamos haciendo, porque mientras nosotros estamos aquí comiendo, allá está un pueblo que está muriendo de hambre. Vayamos hoy y demos las buenas nuevas, y así lo dice, que nosotros hoy hemos encontrado. Miren, la gran responsabilidad de cada uno de nosotros es esta. Jesús le dijo a este hombre, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Posiblemente algunos de nosotros, el problema más grande que tenemos es que, ¿qué les digo? No sé predicar, no sé hablar.
pensamos siempre en un bosquejo, en una forma de hablar bien y todo eso. Lo único que el Señor le estaba pidiendo a este hombre es: cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Si yo les preguntara hoy, en esta mañana, cuántas cosas Dios ha hecho con usted, yo creo que usted no nos bastaría una hora para escuchar decenas de testimonios. Tenemos mucho que compartir, tenemos mucho que dar. Lo que el Señor había hecho con este hombre era liberarlo, lo había sentado, lo había vestido, y ahora el Señor le dice: mira, ahora regresa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Déjeme decirle algo: usted y yo somos responsables de regresar allá donde la gente está muriendo de hambre. No está bien lo que hemos estado haciendo. Muchos de nosotros nos sentamos a la mesa de espiritual, comemos, disfrutamos, nos sentimos de maravilla, pero no podemos seguir viviendo así. Es su responsabilidad, empezando precisamente con los suyos, su familia. Regresa, cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y el siguiente versículo, en el 20, nos menciona que entonces ese hombre empezó a publicar en Decápolis. Decápolis era una región constituida por 10 ciudades en ese lugar. Y comenzó a predicar y a publicar lo que Dios había hecho con él. Y todos se maravillaban. Ahora, esta es la historia de este encuentro con este hombre. Jesús tuvo un encuentro con este hombre, no se nos da su nombre, no importa. Lo que importa es lo que Dios hizo en la vida de este hombre. Lo sentó y lo vistió y lo puso en su juicio cabal. Ahora bien, del versículo 21 en adelante, encontramos prácticamente dos historias, aunque es dentro de un solo acontecimiento. Dos encuentros. La situación de estos dos encuentros prácticamente tiene que ver con una misma necesidad. Las dos personas, uno era mujer y el otro era hombre. Ambas tenían una necesidad de ser de Dios. Ambas tenían un gran problema. Y en esa situación de problema, ambos vienen a Jesús. Y Jesús aborda a cada uno de ellos. Ahora, quiero que al ir desglosando un poquito este pasaje, quiero que se vaya mentalizando o vaya pensando en estas dos preguntas. La primera pregunta que yo quiero que usted vaya pensando es: ¿cómo o qué hago yo frente al dolor? ¿Cómo enfrento yo el dolor? Cuando usted tiene dolor, cuando usted tiene problemas, cuando usted está pasando por situaciones difíciles, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que hacemos? Y usted podrá hablar a lo mejor por sí mismo y decir: pues buscar ayuda. La verdad es que muchos no buscan ayuda. El dolor los encierra y se van sumiendo en una situación de depresión, en el que no quieren saber nada y que finalmente no buscan ayuda. Ahora, yo quiero que piensen eso, lo que les estoy diciendo. ¿Cómo reaccionamos usted y yo? ¿O cómo enfrentamos el dolor o los problemas? Y la segunda cosa que quiero, al ir leyendo este pasaje, quiero que usted y yo veamos cómo Jesús reacciona ante el dolor. ¿Cuál es la reacción de Jesús ante una situación de problema de una persona? Porque eso nos va a ubicar en este pasaje para pensar por un momento en esta historia. Veamos, por favor. Jesús se sube a su barca, termina de liberar a este hombre, la gente le pide que se fuera. Se sube, regresa, y cuando él regresa a la orilla del mar, se encuentra que la gente le está esperando. Vamos, por favor, a la historia. Marcos capítulo 5, versículo 21. Por favor, ¿ya lo encontró? Sí, si trae su Biblia, vaya subrayando, porque hay algunas cosas que quisiera ir viendo con usted. Versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Regresa Jesús, versículo 22. Y vino
uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Veamos, por favor. Está Jesús enseñando. Unas horas atrás Jesús había liberado a un hombre y ahora está Jesús enseñando. Mientras Él está enseñando, dice la Biblia, dice este pasaje, que viene un hombre. Su nombre es Jairo. Y viene con un gran problema. Su hija está agonizando. Lo ve allí en el versículo 23. Le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire, uno de los problemas más grandes que los seres humanos tenemos es buscar ayuda cuando lo necesitamos. La verdad de las cosas es que muchos de nosotros nos cerramos al tener un gran problema. Y más en una situación como la que él tiene. Su hija estaba agonizando. ¿Qué significa eso? Pues que estaba muriendo. Quizás él hubiera pensado y decir: bueno, ¿para qué molesto? ¿Para qué le hago más grande el problema? Ya mi hija está a punto de morir. Sin embargo, él busca una oportunidad más. ¿Y cuántas veces nosotros, en situaciones también de estrés, buscamos lo que sea? Ahora, aquí en este pasaje quiero aclarar algo. Él está arriesgándose. Primero, él tiene que superar el buscar ayuda. Porque si ustedes ven, dice que él era un principal de la sinagoga. Un principal de la sinagoga era una persona que era un líder, ya sea religioso o administrativo de una sinagoga. Y este hombre era un principal. ¿Sabe aquí lo interesante? Lo interesante es que la última vez que Jesús había entrado a la sinagoga, que fue en Capernaum, y que posiblemente este Jairo era líder de esa sinagoga, a Jesús no le había ido nada bien. Al contrario, le habían corrido y le habían cerrado las puertas los principales de la sinagoga. Y posiblemente Jairo era uno de esos. Era uno de esas personas que en Capernaum, en la sinagoga de Capernaum, le habían cerrado las puertas. Si regresa conmigo tantito a Marcos capítulo 3, por favor, y quiero que vean cuál es la reacción de estos principales de la sinagoga, y que, entre paréntesis, usted puede poner allí a Jairo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y allí había un hombre que tenía seca una mano. Y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y él les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, con él, para destruirle. Ahora, esta era una sinagoga. Los comentaristas dicen que posiblemente Jairo era un líder de esta sinagoga. ¿Se imaginan? Jairo, presente, unos días o no sé cuánto tiempo atrás, en esta situación en donde Jesús es expulsado. Ahora, no solo es expulsado, sino lo que Jesús hacía, estos principales de la sinagoga, las sanidades que él hacía, se la atribuían a Satanás. Saltes hasta el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Por favor, véame, quiero captar su atención, porque yo quiero que se ubiquen en Jairo.
principal de la sinagoga, posiblemente era uno de estos. Posiblemente él había presenciado cuando Jesús había salido y posiblemente había sido uno de los personajes que estuvo presente cuando dijeron que todo lo que hacía Jesús, los milagros eran precisamente porque él estaba poseído o porque tenía un demonio. Ahora, días después, Jairo se encuentra con un problema. Y en ese problema, mentalmente tiene un problema. Si ir a Jesús o aguantarse. Ahora, ir a Jesús implicaba saltar el obstáculo de sus amistades, saltar el qué dirán, porque si yo voy a él, yo soy principal de la sinagoga, yo fui el que le saqué, yo fui uno que posiblemente dijo que lo que él hacía era por demonios, pero él ahora tiene un problema muy fuerte. Y salva todos esos obstáculos. Cuando usted y yo tenemos situaciones difíciles, cuando usted y yo necesitamos solo un toque de Dios, no importa qué es lo que tengamos que hacer, yo necesito de Él. Regrese por favor a Marcos capítulo 5, por favor. Porque hay otro detalle aquí más bien interesante. Versículo 23, 5:23. Este principal de la sinagoga, este hombre, dice que le rogaba mucho. Ahora, fíjese el contraste. Unas horas después, también algunos le rogaron mucho. ¿Qué le rogaron? Ahora él le rogaba mucho. Ayúdame. Qué curiosos somos los seres humanos. Qué contrastantes, qué conflictivos somos. Mientras unos ruegan para que se vaya, otros ruegan porque se quede. Mientras unos ruegan, Señor, déjame estar contigo, otros están huyendo de su presencia. Y este Jairo, ante una necesidad, su hija está agonizando. Ahora, es algo bien, lo más profundo. Los que somos papás, sabemos que cuando nuestros hijos están enfermos, nosotros quisiéramos estar en su lugar. Y este hombre se arriesga. Cuando hay dolor, se toman riesgos. Cuando el dolor viene a mi vida, no importa qué es lo que yo tenga que hacer. Yo voy a arriesgarme. Cuando el dolor viene a mi vida, no me importa si soy un principal. No me importa si un tiempo atrás yo fui la persona que le echó de la sinagoga. No me importa si un tiempo atrás yo fui la persona que dijo que lo que Jesús hacía era por un demonio. Ahora dice la Biblia que él viene y le ruega a Jesús. Y le pide, ven, pon tus manos sobre mi hija y ella va a sanar. ¿Qué es lo que hace Jesús? Versículo 24. Y ese es el primer paso de Jesús. Fue con él. Y le seguía una gran multitud. Fue con él. Quiero que no pierda de vista, por favor, esto. Cuando usted y yo tenemos problemas, usted nunca piense que va a estar solo. Cuando usted y yo pasemos por situaciones difíciles, no piense que está caminando solo. Él está con usted. Quizás han oído ustedes, hay una frase por allí, una pequeña reflexión acerca de un hombre que decía, Señor, yo caminaba a la orilla de la playa. Y mientras yo caminaba a la orilla de la playa, yo me sentía tan a gusto porque veía que en la arena se veían 4 huellas. Eran las mías y eran las tuyas. Y disfrutaba mucho todo el paisaje que se mostraba. Disfrutaba el aire, el oxígeno, disfrutaba el oír de las olas, pero tú ibas conmigo. Y luego dice esa reflexión, Dios, de repente se empezó a tornar todo difícil. Empezaron a venir las grandes olas, el mar se empezó a encrispar, el sol se oscureció. Y me empecé a sentir solo. Y empecé a ver otra vez en la orilla, en la playa.
Y me di cuenta con tristeza que solo había un par de huellas. Señor, ¿por qué cuando más te necesité, tú me dejaste? Y el Señor le respondió, hijo, ese par de huellas que tú veías no eran las tuyas, eran las mías. Ese momento que tú veí que estabas pasando difícil, yo te tomé en mis brazos y yo te cargué y yo te llevé. Jesús siempre va a ir con nosotros. Mire, Jesús hubiera podido reprocharle a este hombre. Jesús le hubiera reconocido, tú eres el que me sacaste. Tú estuviste en esa sinagoga. Tú decías que yo era, que lo que yo estaba haciendo era por demonios. Ahora yo no voy a ir. Sin embargo, inmediatamente Jesús va con él. Y la primera cosa que quiero que no se nos olvide es que en los momentos más difíciles, en los momentos de dolor, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Jesús prometió, he aquí yo estoy todos los días hasta el fin del mundo con ustedes. En Isaías capítulo 41 la Biblia nos enseña, cuando pases por las aguas no te anegarás, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego no te quemarás, porque yo estaré contigo. Fue con él. Y eso es lo primero que Dios hace. Cuando usted pasa por tiempos difíciles, no piense que las huellas que usted está viendo allí son las suyas y que Dios le ha dejado. Piense por un momento que Dios está con usted. Ahora, sigamos leyendo, porque mientras Jesús va con él, surge un pequeño retraso, llamémosle así. Y a veces esos retrasos nosotros lo vemos como difíciles. Nosotros, vea, la situación de este hombre, mi hija está agonizando, ¿qué necesito? Ven, pero ven rápido. O sea, si tú te tardas, mi hija puede morir porque está agonizando. Y Jesús va, y ocurre un retraso. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su manto se secó, de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana. Mientras él aún hablaba, vinieron a casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Si usted hubiera sido Jairo, ¿cómo hubiera estado en esta situación? Jesús va con usted, viene, y usted está contento porque él viene. Pero dice que venía una gran multitud. O sea, usted se para en medio y le habla, quítense porque tengo prisa. Y mientras Jesús iba, viene una segunda historia, un segundo encuentro. Una mujer que tenía 12 años de estar enferma. Dice en los pasajes paralelos y que era un azote. 12 años había gastado todo su dinero en médicos y antes le iba peor. Todo había agotado. Todas las posibilidades las había agotado. Y no le iba bien. Y ella viene a Jesús y toca su manto y entonces es sana. Pero Jesús hace algo. Si Jesús ya le había sanado y había una urgencia, ¿por qué se queda a hablar con esta mujer?
Usted le hubiera dicho, mire, señor, ya la sanaste, ya está bien. Síguele, por favor, ya, 12 años, ya, ¿qué le te acercas? ¿Qué pierdes el tiempo? Mi hija urge, ¿sí o no? ¿Cómo estaba? Yo quisiera pensar, imaginar la cara de Jairo. Señor, la multitud te está retrasando y luego tú te paras. Ya ni la haces. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y está contando. Y Jesús se para. ¿Quién me tocó? Dios, mira, pareces jitomate en la Purísima. Te aprietan y todas preguntas, ¿quién te toca? O sea, ¿qué importa? Síguele, por favor. Y viene esta mujer y le dice yo, bueno, Señor, ya te dijo ella, ya perdónala, vete. ¿Sí o no? No, hija, tu fe es... Bueno, ya, Señor, ¿cómo estaba el corazón de Jairo? Pero aquí, yo les decía, piensen en dos cosas, cómo reaccionamos ante el dolor y cómo reacciona Jesús también ante el dolor. ¿Cómo Jesús reaccionó ahora ante el dolor de esta mujer? Misericordia, pero se detuvo. Mientras él iba, no dice expresamente, pero vea lo que dice en el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Qué hizo Jesús? Se detuvo. Se detuvo. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con nosotros? Dios siempre tiene tiempo para nosotros. Y quiero que por favor no pierda de vista esto también. Dios no solo está ocupado en tantas cosas. Es más, cuando en este pasaje dice que cuando está hablando con esta mujer, vienen otros y dicen, ya no molestes al maestro, ya se murió. Jesús siempre se va a detener ante la necesidad. Y a Jesús nunca lo vamos a agarrar en curva. Y a Dios nunca lo vamos a agarrar en curva. Ahora, antes de seguir con Jairo, quiero que ahora veamos la situación de esta mujer. Antes de regresar otra vez con el problema de Jairo, con el dolor de Jairo, quiero que por favor veamos 4 cosas de esta mujer, rápidamente. Dice en el versículo 29 que la enfermedad de ella era como un azote, un sufrimiento. La palabra que usa de azote es literal, así. Cuando alguien es golpeado en la espalda con un látigo para ser azotado. La enfermedad de esta mujer era un azote, 12 años. Ahora, no sé cuántos han tenido una enfermedad por años, pero es terrible para usted y para su familia. Pero piensen por favor, y aquí pueden entenderlo las mujeres que están aquí. 12 años con flujo de sangre, realmente es un azote. Ya no es incomodidad, ya es maldición, ¿sí o no? Y es una situación que no puedo seguir viviendo. La segunda cosa es que ella había caído en pobreza, porque en 12 años había gastado todo y había buscado todos los médicos y antes le iba peor. Además del azote, la misma enfermedad había producido en ella una situación económica sumamente estrecha. Pero hay otro detalle más. Una mujer, como en el caso de ella, que tenía flujo de sangre, tenía dos problemas más. Uno, no podía participar de ningún culto en la sinagoga o ningún culto religioso. Era considerada, aunque se oiga mal, en aquel tiempo era considerada inmunda. De tal manera que por su misma situación de enfermedad, aunque ella no tenía la culpa,
estaba estipulado en Levítico 15 que esta mujer quedaba aislada de todo lo que fueran los rituales de la vida religiosa de Israel. En otras palabras, llamémosla así, no se podía acercar a Dios. Estaba aislada de cualquier acercamiento que pudiera haber tenido con Dios. Pero también había otro problema. Su misma situación y su misma enfermedad le hacía que al ser inmunda, nadie, ni su esposo, si era casada, ni sus hijos, ni su madre, nadie podía estar con ella. Ella vivía en un total aislamiento de su sociedad y de su familia. Ahora, junte por favor todo eso. ¿Es un problema? Mujeres que están aquí, ¿cómo se sentirían así? 12 años, han gastado todo, le va peor. Al contrario, ahora usted puede decir, bueno, tengo a Dios, pero no se puede acercar al templo. No puede tomar un sacrificio y llevarlo a Dios. No puede estar en el tiempo de adoración porque no puede estar allí. Y dice, bueno, mi familia, su familia no puede estar con usted. Es más, la cama en donde dormía era considerada inmunda. Nadie podía tocar ni siquiera las sábanas o la cama donde ella dormía. Así que ella tenía que hacer su cama, su casa. Todo lo que ella tocara quedará inmundo. Pero ella tomó un riesgo también, como lo hizo Jairo. Y el riesgo también es de ser rechazada. Porque mientras Jesús iba, esta mujer se mete entre la multitud. Al meterse entre la multitud, iba tocando a la gente. ¿Cuál es el riesgo que tenía? No solo que la rechazaran, sino que la apedrearan. Porque no me puedes tocar, yo estoy limpio, tú eres inmunda. Pero ella se metió y tocó a la gente. Y también se arriesgó al ir detrás de Jesús porque ni siquiera tuvo el valor de enfrentarse por la misma situación que había vivido y tocó el borde del manto de Jesús. Se arriesgó también a ser rechazada por el mismo Jesús. Porque si hubiera sido un maestro o un rabino como cualquier otro, se hubiera volteado y le hubiera dicho, me dejaste inmundo. Por eso, cuando Jesús se voltea y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y ella se ve descubierta, dice que ella le dijo toda la verdad, temblando, dice otro pasaje, con mucho miedo. Voy a ser rechazada, voy a ser humillada. ¿Qué me falta? Pero ella tomó un riesgo. Ahora, ese riesgo tiene que ver con un punto muy importante. Se llama fe. Vea, por favor, cómo es que ella va. Versículo 23. Porque decía, si tocare tan solamente, si tocare tan solamente su manto, ¿lo encontró? ¿Qué les dije yo? 28. Sí, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe. O sea, ella no fue para ver qué va a pasar. Ella no se acercó y no se arriesgó para ver qué es lo que podría ocurrir. Ella se acercó con algo en mente. Yo voy a ir, voy a tocar su manto y voy a ser sano. Ahora, mire una cosa bien interesante. Toda la multitud le apretaba. Y entre la multitud muchos tenían problemas. Pero solo una persona fue sana. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Tenía que ver con el toque? ¿Por qué? Por la fe. Mire, yo no sé, pero a veces es bien interesante. A veces hay reuniones en las que la presencia de Dios es tan palpable. Y al salir escuchamos testimonios de personas, yo fui tocada por Dios, yo me tocó, Dios me sanó. Y escucho otros, ¿y tú? Un culto más, una reunión más, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿El lugar? ¿El ambiente espiritual que había? ¿Cuál es la diferencia?
La fe. ¿Con qué no, cómo nos acercamos usted y yo a Dios? ¿Cuál es la certeza que nosotros tenemos cuando tenemos un dolor? ¿Cuál es la certeza que nosotros tenemos cuando abrimos nuestros labios y le pedimos a Dios algo? Eso va a hacer la diferencia. No es la bola con la que nosotros nos metamos. No es que usted esté entre la bola y le toque, porque todo mundo le tocó, pero solo una recibió su sanidad. Y es aquella que le tocó con fe, porque su fe no surgió en ese momento. ¿Cuándo surgió? Cuando ella estaba enferma. Él dijo, yo voy a ir, voy a tocar su manto y yo voy a ser sana. Eso es fe. Mire, sin que pierda este pasaje, y bueno, dejo pendiente la conclusión siguiente. Sin que pierda este pasaje, Hebreos capítulo 11. Versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos habla de la fe. Y cuando habla acerca de lo que es la fe, dice versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Un galardón es un regalo, un reconocimiento. ¿Y qué es? De los que le buscan. Eso es fe. Y esta mujer, sin haber leído este pasaje, porque no se había escrito, ella precisamente actuó en fe. Fue a Jesús, se acercó con una intención, no para ver qué pasaba, no para ver si en su misericordia Dios hacía algo, sino creyendo, yo voy a ir, voy a tocar su manto y voy a ser sana. Eso es fe. Póngase en pie, por favor. Y si podemos terminar un momento. Quisiera que tomásemos nada más así unos minutitos. Cierre sus ojos, por favor. Alabanza, pase un momento. Quiero que entonemos una vez más, por un momento en tu presencia, por un minuto nada más. Y quiero que terminemos hoy en esta mañana con esto. Usted y yo venimos con dolor, venimos con quebranto. Quizás no como Jairo, tampoco como la mujer, pero sí con ciertas cosas que necesitamos que Dios haga en nuestras vidas. Su matrimonio, su familia, situación financiera, sanidad. A lo mejor no son problemas de 12 años, pero sí ya lleva algunas semanas con esto y allí está. No son problemas así de agonizantes que su hijo, su hija está muriendo, pero su familia, su matrimonio, usted misma necesita decirle, Dios, quiero tocar el borde de tu manto y quiero ser sana. Quiero abrirme paso entre la multitud. Hay muchos obstáculos. La gente me obstaculiza. Me siento rechazado, rechazada. Estoy solo, sola. Pero yo quiero meterme, no me importa. Yo voy a ir y voy a tocar su manto y voy a recibir poder y virtud de Dios. Levante sus manos, cualquiera que sea su situación, y dígale,